Vamos a hablar de un tema bien delicado, un tema bien doloroso y un tema sobre el cual hay mucho por hacer. La trata de personas, que es uno de los delitos más repudiables que existen y que debería conmovernos a todos, e incluso yo a veces hasta lo siento, ¿saben? Darnos vergüenza como raza humana, el saber que hoy en pleno siglo XXI este crimen se sigue cometiendo en el mundo y también en Colombia. Es que se trata finalmente del comercio de seres humanos con fines de explotación sexual, de esclavizarlos, de proponerles una servidumbre doméstica, proponerles no, obligarlos a una servidumbre doméstica, mendicidad infantil, extracción de órganos. Mire, según la UNODC, que es la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en Colombia, este país, Colombia, es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. Y la gran mayoría de las víctimas son, en un 80%, adivinen, mujeres, la población más vulnerable. Y esto se debe, ya hablaremos de eso, a que en este país todavía persisten no solamente muchas zonas de conflicto y grupos armados que acostumbran a premiar a combatientes con esclavas sexuales y usan a niños y soldados para extender su influencia de miedo, sino también a un desconocimiento de los protocolos, de las rutas y de la caracterización por parte de las autoridades colombianas. Cúcuta, por ejemplo, dice la Procuraduría Delegada para la Defensa de la Infancia, presenta unos altísimos índices de este delito en el país. Se estima que por lo menos 500.000 de niños y niñas, además de unas 60.000 personas adultas, están en riesgo, allá, en riesgo. En Bogotá, por su parte, desde 2006 se han reportado cerca de 659 casos, víctimas, ¿no? El 68% de los casos en explotación sexual. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo enfrentar este delito desde las Naciones Unidas? O ya desde el plano más local, ¿qué dice organizaciones defensoras de derechos humanos como Women's Link? Hoy en Despierta Bogotá vamos a hablar de la trata de personas. Vamos a conocer la anatomía general de uno de los delitos más terribles que podamos conocer, cómo operan los criminales y sobre todo, cómo impedir caer en esta trampa. Le damos la bienvenida para hablar de este tema a Gilberto Zuleta Ibarra, es un abogado especialista en Derecho Administrativo, máster en Derechos Humanos, con formación en métodos alternativos de solución de conflictos, relaciones internacionales, planeación. También es docente universitario y él es el actual coordinador de proyectos en Colombia de la UNODC, que es la oficina, les comentábamos, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un especial saludo, muy buenos días a toda la audiencia. Y también tenemos con nosotros, y es un honor, a Ana Margarita González, y es una abogada y pertenece a la organización Women's Link Worldwide, que es una organización internacional de protección y defensa de los derechos humanos, que tiene un especial énfasis en las poblaciones más vulnerables. No se trata de mujeres y niños. Ana, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, buenos días a ustedes, buenos días a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Ana, definamos así rápido qué es trata de personas. ¿Qué es eso? Bueno, la trata de personas, además de ser un delito, como tú lo mencionabas, es una vulneración de derechos humanos. ¿Sí? Es una situación en la que personas se ven sometidas y afectadas en su voluntad, su salud, su vida, su autonomía, que consiste básicamente o que tiene como tres componentes. En primer lugar, consiste en el traslado, la captación, el transporte de personas por medio de fraude, por medio de ofertas falsas, con fines de explotación. O sea, fines de explotación sexual, fines de explotación laboral, como tú lo mencionabas, esclavización, mendicidad ajena, matrimonio servil. Entonces, la trata de personas es una vulneración de derechos humanos que afecta múltiples derechos de las personas y en particular de las mujeres, y que consiste en la captación de personas para explotarlas. Ana, ¿por qué ya hoy no decimos trata de blancas como se decía antes? Que es importante hacer esta diferenciación. Ya hoy no decimos trata de blancas. ¿Por qué ya no decimos trata de blancas? ¿Y cuál era el origen de ese término? Bueno, la trata de blancas es un término que se usaba hace mucho tiempo para referirse a la trata en particular de mujeres y de mujeres de ciertas regiones del mundo.
La trata es un esclavas, fenómeno, ¿no? sí, la trata es un fenómeno que afecta no solamente a mujeres, sino a hombres, a niños, niñas. Y en este momento, digamos, es incorrecto denominar a la trata de personas como trata de blancas porque se trata de un delito y de una vulneración de derechos humanos que no solo afecta a mujeres de esa parte o de esa región del mundo, sino a Digamos, así se le decía, pero ya hoy comprendemos que el delito es mucho más extenso, mucho más amplio y que ese término era evidentemente insuficiente para determinar la verdadera gravedad de ese delito. Y porque hoy es a niños, a mujeres, a... Y de diferentes razas, además. hombres, Pues, además. Y sobre todo, mientras más grupos muy, muy vulnerables. En Colombia tenemos el delito de trata de personas. Ocurre, ¿Sí? ocurre. Incluso las cifras oficiales nos reportan que entre 2016 a la fecha hay más de 350 casos identificados. Pero debemos reconocer que la realidad es diferente, la realidad es mayor, es una situación mucho más grave. La posición geográfica en la que se encuentra Colombia lo hace un país, como lo decía usted hace un minuto, sobre todo de origen, de tránsito y particularmente también por esa misma posición geográfica se ha convertido en un tema o en un país o en un punto de destino. ¿Qué quiere decir origen y qué quiere decir tránsito o destino? ¿Qué quiere decir esos tres estadios, digamos, de ese fenómeno? Claro, el origen es de donde provienen las víctimas, su lugar normalmente de domicilio y de donde son captadas y son llevadas a otro lugar donde serán explotadas. ¿En qué regiones particularmente se daba? Yo recuerdo mucho en las regiones cafeteras, en los 80, había mucha búsqueda especial ahí en Antioquia, toda esa zona para llevarse mujeres a, sobre todo, explotación sexual o de tráfico de drogas hacia Europa o los Estados Unidos. ¿En qué regiones ahora? Pues mire, de acuerdo con esas cifras, nosotros tenemos que el 16% de las víctimas identificadas son de Antioquia, el 16% son de Bogotá. Y además hemos identificado desde nuestra oficina una especie de triángulo imaginario entre el Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia, en donde se encuentra el eje cafetero, que usted lo menciona precisamente, y es el principal sector o zona, región del país de donde están saliendo las víctimas en trata de personas. Mujeres como las principales víctimas. El segundo grupo, me imagino, están niños y niñas, digamos, y tercer grupo, hombres. Sí, correcto. Aquí en el caso de mujeres, digamos que sigue siendo una cifra, una tendencia histórica en cuanto a la victimización. Es un delito basado en género, es decir, existe una cuestión cultural en donde se ha cosificado a la mujer y existen unos patrones que han normalizado el cómo explotar a una mujer o el por qué es válido explotar a una mujer. Pero por otro lado también estamos viendo que la población de niños y niñas viene en aumento en su victimización. Esto quiere decir que existen poblaciones más vulnerables que otras para ser víctimas de trata, sin querer decir que los hombres no puedan ser víctimas de trata. Pero unas cifras que entregaba, perdóneme Mauricio, Claro. unas cifras que entregaba la Secretaría de Gobierno hace como un año, decía que es el delito, es el tercer delito más grande en el mundo hoy en día. Primero el narcotráfico, después, digamos, la trata de personas se ha convertido en eso. Lamentablemente sí, es un delito de mercado. Esto quiere decir que existen unas redes que buscan una rentabilidad realmente, y como lo decían al comienzo, es repudiable, pero es el comercio de seres humanos. Y explotar un ser humano una y otra vez genera una rentabilidad para unas redes criminales, y eso lo ha convertido en el tercer negocio ilícito más rentable en este momento en el mundo, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. ¿Por qué las mujeres son el grupo más vulnerable? Lo cual significaría que si usted es mujer en determinadas condiciones hay que prender las alertas, porque está en riesgo. No significa que necesariamente vaya a caer en estas redes, pero sí prender las alertas. Padres de familia que nos están viendo, ¿quiénes son los grupos que ustedes han encontrado son más vulnerables y en qué circunstancias? Ana. Sí, digamos que la trata es un delito que victimiza particularmente a mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, de vulnerabilidad, digamos, social en general. Es un delito y es una vulneración de derechos humanos que está muy basada en las inequidades históricas, en las inequidades sociales, de género, inequidades también raciales, y por eso afecta particularmente a las mujeres y a mujeres pobres. Digamos. Entonces ahí hay una cosa, mujeres con digamos, con una situación económica difícil, jóvenes. Sí, jóvenes. Necesariamente, digamos,
estudiantes o no estudiantes, ¿eso tiene algo que ver? ¿Vinculadas a la universidad o con nivel académico completo? ¿Han encontrado ustedes una caracterización ahí? Digamos que de acuerdo con las cifras, la mayor parte de las víctimas son personas que no han podido acceder a la educación. Y por eso a la educación, digamos, formal, superior, profesional, y por eso justamente, digamos que hay como un aprovechamiento de esa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas para que las hace sujetas o vulnerables a la trata, pues, y a esta red de tratantes. Yo creo que es muy importante decir que no solamente la trata no es solo transnacional, no solo hay trata de un país a otro, sino que hay trata interna. En Colombia hay muchas situaciones de trata interna. Women's Link ha documentado situaciones de trata a nivel nacional, pues como de un municipio a otro, de una ciudad a otra. No necesariamente son grandes redes criminales. Muchas veces la trata es un delito que está muy naturalizado y muy normalizado. Por ejemplo, hay situaciones de servidumbre doméstica a las que son sometidas las mujeres, en las que estas se puede entender que son víctimas de trata porque se cumplen, digamos, todos los elementos del delito y no hay una gran red detrás, sino que fue un vecino, fue un amigo, fue un familiar que le ofreció una falsa oferta económica para mejorar sus condiciones económicas. La mujer está en una situación de vulnerabilidad extrema, accede a la oferta y termina en una situación de explotación laboral, de explotación sexual, etcétera. Hay, digamos, identificados en Colombia zonas donde se ve y se nota más ese tipo de delito. Sí, bueno, las que ustedes han mencionado, el eje cafetero, Valle del Cauca, Antioquia, ese Cauca. triángulo imaginario que nombraba. Pero en ese triángulo, digamos, hay, y lo digo hablando de Bogotá, es más fácil de ocultarlo en una ciudad grande que en una ciudad como Pereira o como Manizales o Armenia. Ahí nos toca diferenciar dos temas y es algo de lo que estábamos hablando hace un instante y es el tema del origen y el destino. Ajá. Es más fácil tal vez poder ocultarlo o manejarlo bajo una sombra en una ciudad grande donde existe un flujo de turismo, donde puede existir una movilidad humana y ciudadana mucho mayor que en una ciudad tal vez pequeña. Pero la captación o el origen de las víctimas coincide con zonas de especial vulnerabilidad, es decir, zonas de ciudades pequeñas o de sectores rurales o de zonas periféricas al perímetro urbano, en donde encontramos que efectivamente hay una falta de garantía de acceso a derechos como la educación, como salud, como un tema de equidad laboral, y por eso coincido aquí con Ana, es el tema de cómo las inequidades y cómo muchos factores propician la ocurrencia de la trata. Ahora, también el 93% de las víctimas, de acuerdo con cifras de nuestra oficina, en Sudamérica son de países de Sudamérica o de su propio país. Esto cambia la tendencia que históricamente se pensaba que siempre las víctimas son llevadas transatlánticamente, es decir, a Europa o a China. Sigue ocurriendo, pero ya no en la proporción de antes. Si el 93% de las víctimas identificadas en Sudamérica son de Sudamérica o de su propio país, eso quiere decir que las redes se están moviendo entre países vecinos y de una forma mucho más próxima que lo que ocurría antes. Esto nos da a nosotros una alerta en materia sobre todo de países que compartimos fronteras terrestres tan extensas como las que ocurren en Sudamérica. Se da entonces en Colombia también el caso, es que esto de, por ejemplo, de extracción de órganos para la venta, toman a una persona, no sé, la encierran, le sacan un órgano, lo venden, ¿cómo funciona eso tan terrible, Ana? Sí, nosotros no trabajamos específicamente el tema de extracción de órganos, pero en efecto es uno de los fines de la trata de personas y como tú lo has mencionado, captan a las personas, las encierran y extraen sus órganos, digamos, de manera, bueno, obviamente esto siempre es, las personas terminan en una situación de salud muy compleja. O sea, porque lo que menos les importa es la salud de la persona, ya le sacaron el riñón, ya le sacaban lo que tenía pues la utilidad. ¿Y en Colombia se da eso? Sí. Uy, qué barbaridad. No sé si la Oficina de las Naciones Unidas tiene cifras
específicas sobre la trata con estos fines? No se han reportado, por lo menos en Colombia, oficialmente esta situación, pero igual yo repito, en cuanto a cifras, siempre las cifras serán simplemente un elemento de análisis, más no será la realidad completamente del delito. Entonces pueden existir situaciones donde no se estén denunciando o no se conozcan, bien sea porque no se ha tipificado, no existe la denuncia adecuada, o porque efectivamente sigue ocurriendo y se ha normalizado por patrones sociales que han querido dejar pasar por alto esta situación. Yo tengo una pregunta ahí. ¿En qué momento se convierte en delito si hay consentimiento de la persona? Es decir, si yo digo, no, yo voy allá y... Está bien, yo vendo mi riñón. vendo, exactamente, yo sé a lo que me voy a someter. ¿En qué momento se convierte eso en delito? ¿En qué momento es voluntad? Esa pregunta que usted hace es muy importante y le agradezco muchísimo para dar también un mensaje para cambiar algunos imaginarios. El consentimiento que dé la víctima jamás va a exonerar de responsabilidad penal al tratante. Y lo dice textualmente la ley colombiana en su artículo 188A del Código Penal. Así la víctima haya consentido, el tratante no se exime de responsabilidad penal. Y eso es muy importante para autoridades, pero también para las mismas víctimas y la misma sociedad. Que sepa que así la víctima haya dado un consentimiento, porque además no sabemos en qué contexto dio el consentimiento. Una situación de necesidad, una situación de amenaza, unos factores estructurales de violencia, exclusión y discriminación. Entonces no nos importa que haya dado el consentimiento. Así sepa lo que iba, si haya dicho yo acepté. Eso sigue siendo un delito, sigue siendo trata de personas, sigue siendo condenable y sigue siendo ameritando una sanción de 13 a 23 años de prisión en Colombia. Habíamos hablado de unas condiciones de vulnerabilidad relacionadas con lo económico. ¿Significa que quien no tenga esas condiciones de vulnerabilidad está exento del delito de la trata de personas, de ser víctima de ese delito? No creo que esté exento, pero definitivamente sí hay menores riesgos. Okay. Y también es posible que personas que estén en mejores situaciones económicas o que hayan accedido a educación no sean como un blanco de los tratantes, digamos, o de estas redes criminales de trata de personas. Bueno, Hay una cosa que me llama la atención de lo que decía el doctor Zuleta, me llama la atención, él dice son de 3 a 23 años. ¿De qué depende la sanción? Bueno, eso es algo que se llama la tasación de la pena, que es algo que determina el juez. Eso revisan antecedentes, revisan efectivamente en el proceso si existe algún tipo, digamos que si es padre o madre cabeza de hogar, que si realmente ha reincidido o no ha reincidido, en fin, son una serie de factores que el juez entra a valorar de acuerdo con los elementos probatorios que presenta la Fiscalía y que ya lo que hace es manejarlo a través de algo que se denomina en el derecho penal colombiano los cuartos. Entonces se divide de 13 a 23 años en unos cuartos y ahí determina el juez cuál es la gravedad, pero el mínimo son 13 años. Okay. bueno, la utilización de un bebé para alquilarlo o se alquila para mendicidad configura dentro del delito de trata de personas. Sí, eso es uno de los fines de la trata, precisamente la mendicidad ajena, y justamente recientemente el ICBF hizo denuncias públicas sobre el aumento de este fenómeno en niños y niñas que son utilizados o que son explotados para ejercer mendicidad ajena, para pedir dinero en las calles, y en particular con población venezolana, digamos. En particular con población venezolana, que tiene en este momento en Colombia efectivamente un grado de ¿cómo se dice?, vulnerabilidad mucho más grande que otras poblaciones. Y que hay 24.000 niños que han nacido en los últimos 2 años en Colombia. Una de las herramientas, esta herramienta de nacionalizarnos, va en camino de eso, porque ya vamos a entrar en un punto de una denuncia que hace Women's Link frente a la manera como las autoridades colombianas no están afrontando bien el tema. Pero nacionalizarlos es una parte sirve como herramienta. Sí, claro, digamos que había un problema y era que muchos de los niños hijos de padres venezolanos que nacían en Colombia se encontraban en riesgo de apatridia. Apatria, sí, pues sí, exacto, no tener sí, patria. Sí. Exacto, no nacían en Colombia, los procesos de nacionalización acá son, además de complejos, dependen de una serie de factores muy específicos. Y digamos que esta medida que ha tomado el gobierno es muy positiva para
digamos, satisfacer todos los derechos fundamentales de un niño y de una niña y, bueno, de un adulto posteriormente, porque sin nacionalidad no hay educación, no hay registro, no hay ciudadanía. ¿Cómo ve la ONU Sí. esa decisión del gobierno colombiano? Para nosotros es positiva, coincidimos ahí con Women's Link en el sentido en que encontramos que efectivamente la nacionalidad es un derecho fundamental, es parte de lo que configura la personalidad de un ser humano y como coincido con Ana en la manera como si realmente garantizamos el acceso y la cobertura de derechos a niños, niñas y adolescentes, también estamos no solamente garantizando una serie de derechos, sino previniendo la vulneración de otros derechos, que en este caso sería también la propensión a la ocurrencia de la trata de personas, y que finalmente ese niño o niña va a ser un adulto, y que cuando sea un adulto va a haber contado con una niñez, con una garantía, por lo menos en materia mínima, de unos estándares mínimos en Colombia. Por ese lado vemos sumamente positivo y celebramos la decisión del gobierno nacional. Bueno, ahora, ¿por qué dicen Women's Link que las autoridades colombianas no tienen claro qué significa la trata de personas, no saben cómo identificarla en general, cuáles son los contextos en los que se producen y cuáles, y tampoco tienen claro cuáles son, digamos, los servicios especializados para una asistencia integral y oportuna? ¿Por qué? Sí, bueno, digamos que hay como dos problemas. Uno tiene que ver con el tema de judicialización o el tema penal, y el otro tiene que ver con el tema de asistencia y atención a víctimas, ¿sí? Entonces, en relación con el tema de la investigación penal, nosotras hemos documentado casos en los que la Fiscalía General de la Nación, o bueno, sus seccionales, no tipifica el delito adecuadamente y confunde la trata de personas con delitos conexos y relacionados, pero que no son trata, como por ejemplo la inducción a la prostitución, la explotación sexual por sí sola. Sí. La trata es un delito, digamos, difícil de tipificar porque tiene una gran cantidad de verbos, el Código Penal, así, digamos, lo indica. Entonces, por falta, digamos, de conocimiento, de preparación, de capacitación de funcionarios de la Fiscalía, las víctimas de trata no son identificadas como tales, no se tipifica el delito y por eso hay un gran subregistro, como lo mencionaba el doctor Zuleta, porque no hay una tipificación adecuada del delito, Digamos, por lo las tanto no hay autoridades- investigación, no... Óigame, ¿se acuerda usted del caso de la Madame en Cartagena, de la red de la Madame en Cartagena? Esta mujer que fue judicializada junto con otras personas por precisamente una red de trata de personas, en este caso con fines de explotación sexual. Pero ustedes decían, mire, cuando Women's League preguntó qué pasaba con las víctimas, le dijeron, no, pues bien, ¿por qué? ¿Cómo fue eso? Es que muchas de lo que nos contestó el Ministerio del Interior era que ellos no ahí sí, activaron la ruta de atención y asistencia a las víctimas porque ellas no se autoidentificaron como víctimas de trata. Y es desproporcionado exigirle a las víctimas que se autoidentifiquen. Muchas veces las víctimas ni siquiera saben que son víctimas de trata, que son víctimas de... Claro, es posible porque como lo decía ahora aquí, lo decíamos, Gilberto lo decía, porque la gente cree que con dar el consentimiento y sabiendo muy bien a qué va, no está siendo víctima de un delito. ¿no? Exacto, sí. Diciendo, no, sí, yo voy a ir, es que me ofrecieron un trabajo de modelaje en tal ciudad, entonces yo me voy y me ofrecieron que me iba a ganar pues 1 millón semanal y que iba a ser, pues voy contento y digamos el funcionario, la policía no sabe cómo detectar eso. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, para según la ONU, las recomendaciones para que las autoridades colombianas tengan claro qué hacer y cuáles son los protocolos? Y este es un delito sumamente complejo. Nosotros coincidimos que existen bastantes retos. Realmente también podemos decir que existen algunos avances, pero todavía necesitamos trabajar muchísimo más. El primer reto en materia de asistencia a víctimas se encuentra, digamos, desde el punto de vista institucional, en la asignación de presupuestos en los gobiernos locales para poder efectivamente asistir a las víctimas y que esa asignación presupuestal, pues efectivamente ahora que estamos a puertas de unos cambios, pues puedan existir realmente desde las propuestas de gobierno, en los planes de desarrollo, exista un compromiso desde los gobiernos que queden electos en poder asignar y comprometerse contra este delito que está ocurriendo. Entonces la asignación presupuestal para asistir víctimas es fundamental, es una necesidad inmediata. Pero adicionalmente
finalmente, y yo creería que si bien podríamos hablar de reformas legales e institucionales, que sean necesarias, yo creo que uno de los mayores retos que existe es transformar patrones sociales y culturales que realmente son los que están legitimando la ocurrencia de la trata y los que llevan a que no se denuncie, porque en últimas ese funcionario viene siendo parte de un conglomerado social en donde se ha normalizado la explotación. Entonces, al llegar a ser funcionario va a venir con unos imaginarios que en su entorno social se han normalizado. Usted podrá decir entonces que en el caso, por ejemplo, de Cartagena, tal vez algunos errores en el manejo de muchas víctimas se debe a que Cartagena tiene algunos patrones y algunas condiciones sociales en donde efectivamente se ha normalizado la situación. Es que me estoy acordando y a nuestra generación, Manolito, no sé si a usted le tocó, pues yo vivía en Medellín, pero era común decir que fulanita de tal, la señora, había contratado a una persona que venía de la costa atlántica o de otro lugar para sus oficios domésticos. La tenía en esa casa en unas condiciones prácticamente de esclavitud. Eran unos salarios irrisorios y la persona tenía que dormir, vivir 24 horas, atender 24 horas. A la persona no tenía derecho de ir a visitar a su familia. Eran unas condiciones, cada 8 días. Eran unas condiciones prácticamente de hambre. Y nadie pensaba que eso era una trata de personas. No había la claridad frente a eso, ¿no? O sea, hay instituciones culturales que se asumen, ¿sí?, pensando como el machismo, como tantas cosas, pensando que eso es lo natural, incluso relacionamos cultura con lo natural, exactamente, pues son problemas pues mucho más profundos. Entonces, por eso me parecía importante hacer este tipo de programas y hacerlo no solamente en la fecha que se celebre el Día Mundial, o se conmemore el Día Mundial de la Trata de Personas, sino hacerlo permanentemente, ¿no? Eso es como uno de los asuntos importantes, Ana. Sí, yo quisiera llamar la atención sobre algo y es en el actual contexto de migración masiva de personas venezolanas a Colombia, hay enormes riesgos o se están presentando grandes riesgos y vulnerabilidad de personas migrantes a la trata de personas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante llamar la atención de las autoridades locales, departamentales y del gobierno nacional para que ponga la lupa sobre la identificación de este delito en departamentos fronterizos y para que, como lo mencionaba el doctor Zuleta, se fortalezcan los comités departamentales de lucha contra la trata de personas en estas zonas del país. Porque hemos documentado casos en los que la debilidad institucional, la falta de asignación presupuestal limita la capacidad de los gobiernos locales para brindar asistencia y atención a las víctimas de trata, que finalmente pues es el centro, digamos, en donde debería estar focalizada toda los programas de la estrategia de lucha nacional contra la trata. Sí, bueno, si quisiéramos decirle a los televidentes cómo prevenir que sus hijos o ellos mismos sean víctimas de este delito de la trata de personas, ¿qué les podríamos decir? ¿Qué le dice Gilberto? ¿Qué le dice la ONU a la gente? Hay dos, digamos que es muy interesante porque creo que debemos llegar realmente de una manera mucho más fuerte a los entornos familiares y a los entornos escolares. Hay una campaña a nivel nacional que ha contado con el apoyo de la empresa privada y de la cooperación internacional, que es Eso es Cuento, y que precisamente se basa en eso, en empezar a no creer en ese tipo de ofertas, en que tanta oferta maravillosa laboral, de trabajo, termina siendo un cuento. Eso es cuento. Y yo creo que es parte también de empezar a crear en las familias unos entornos unos entornos protectores, un diálogo más abierto con los hijos y las hijas acerca de esos riesgos y esos factores que existen. Pero por más que queramos nosotros también llevar estos mensajes, mientras persistan factores de vulnerabilidad, por más que llevemos este mensaje, tampoco vamos a acabar totalmente la ocurrencia del delito. Es decir, necesitamos continuar con el mensaje de prevención, pero también necesitamos enfrentar esos factores de exclusión, de pobreza, de falta de acceso a derechos, para que efectivamente podamos hacer una prevención completa e integral del delito. Sí, veo en otros países también habla en Latinoamérica, que es un fenómeno que tienen detectado y descrito en Ecuador, en México, en Paraguay, en Perú, es decir, en países vecinos. En Venezuela no hay, digamos, unos estudios concretos ahora.
Sí, hay muchísimos estudios. Recientemente la organización internacional, Refugees International, sacó un informe sobre trata de personas y trata de personas de venezolanos y venezolanas hacia el Caribe y hacia Colombia, con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral. Entonces, Sí. hay estudios también sobre trata. Sí. en Venezuela. La trata, ¿y qué le diría usted también como Women's Link a las mujeres, a los hombres que nos están viendo en los televidentes para prevenir este tipo de delitos? Bueno, yo creo que es muy importante que en los ambientes escolares y familiares se fije la atención en las redes sociales. Digamos que uno de los escenarios en donde se presentan con mayor frecuencia este tipo de ofertas es en las redes sociales y creo que los padres de familia, los maestros deben tener como un compromiso por digamos, como formar a los estudiantes para que eviten caer en ese tipo de ofertas por medio de las redes sociales, que se está convirtiendo en un escenario en el cual... Eso le voy a preguntar. Hoy en día, digamos, se está, entre comillas, tecnificando más el delito, ¿o no? Digamos, tecnificando en el sentido de que se puede detectar menos o más, y se utiliza por eso las redes. Sí, digamos que las redes sociales son un lugar en donde hay cualquier cantidad de ofertas, casi que de cualquier cosa, y por eso son como un espacio que aprovechan las redes de tratantes para hacer este tipo de ofertas falsas o ofertas no completamente honestas. Sí. Pues ahí está. Yo recuerdo, hay un periodista que se llama Antonio Salas. Bueno, es un nombre ficticio porque el nombre real del hombre no se ha dado a conocer porque, digamos, la manera como él trabaja es un trabajo muy controvertido. Consiste en involucrarse en determinadas redes de tráfico de muchas cosas, por ejemplo, en organizaciones de ultraderecha como los Skins o de terrorismo relacionado en un momento con el terrorismo, por ejemplo, islámico. Y él tiene un libro que se llama El año que trafiqué con mujeres. Y él dice que él se involucró a una red de trata de personas. Y dice que nunca en ninguno de sus trabajos había terminado tan enfermo mentalmente, tan aporreado mentalmente, como cuando se involucró en la trata de personas. Que no existe delito más denigrante, porque se trata efectivamente de la pérdida total de la consideración de la dignidad de la persona humana, de trabajar con las personas más vulnerables, efectivamente, con una sofisticación del delito para que no sean, quitarles todas las posibilidades y todas las herramientas de defenderla hasta dar con pues anularlas totalmente, ¿no? Es uno de los peores delitos de la humanidad, ¿no? ¿No les parece? Sí, es que mire, lo que usted dice me recuerda estudios recientes a nivel internacional han coincidido y evidencian que los impactos que produce la trata de personas en las víctimas son equivalentes a los impactos que produce la tortura en las víctimas de tortura. Esa es la dimensión del delito, es decir, la trata de personas es tan fuerte en la violencia que se ejerce contra sus víctimas, en el tratamiento, en la cosificación, en la destrucción del individuo, que es equivalente a una víctima de tortura. Entonces, también ese es uno de los grandes retos, volviendo a los retos, es cuando tenemos víctimas y vamos a brindar una asistencia a las víctimas, debemos partir por una asistencia además que busque resignificar ese cuerpo y recuperar la dignidad de esa persona que fue tratada como un objeto de la manera más vil y degradante. Sí. Ana, ¿alguna consideración final? Yo creo que quisiera como aprovechar el espacio también para hacer un llamado a las entidades nacionales, en particular al Ministerio del Interior, para que dobleguen los esfuerzos justamente para prevenir y para fortalecer la atención y la asistencia a las víctimas, para que haya mayor capacitación a funcionarios que trabajan en los comités territoriales de lucha contra la trata de personas, para la identificación, para la prestación de servicios de asistencia inmediata,
de las víctimas y para la satisfacción y la garantía pues, de los derechos de las personas víctimas de trata. Gilberto, en Bogotá ustedes trabajan directamente con quienes están trabajando en las autoridades, con las autoridades bogotanas para combatir este delito. Nosotros tuvimos un trabajo muy fuerte con la Secretaría de Gobierno hace aproximadamente más de un año. Con la Secretaría de Gobierno trabajamos con algunos esfuerzos en materia de campañas. Tuvimos también la posibilidad de levantar algunos diagnósticos que pudieran orientar la construcción de la política pública y digamos que nuestro compromiso como Agencia de Cooperación Internacional es con el nivel central y todos los gobiernos locales. Ahora el reto es en este momento de transición o de cierre de periodos locales y que vienen unos nuevos, yo reitero que es también la importancia de poner sobre la mesa de todos los nuevos gobiernos que lleguen el tema de la trata de personas, porque así como no existe ningún país exento del delito de trata, no existe ninguna ciudad en Colombia que pueda estar exenta del delito de trata de personas. Gilberto Zuleta Ibarra, que es el coordinador de proyectos en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas en la lucha contra el delito, entre ellos esta trata de personas, muchísimas gracias por estos momentos con los televidentes de Despierta Bogotá. A ustedes y porque este espacio es fundamental contar con los medios de comunicación como aliados para llevar el mensaje a todo lugar. Pues cuente con nosotros, lo mismo Ana Margarita González de Women's League, lo mismo con nosotros, cuente, porque no se trata de hacerlo solamente esto en unos días especiales, sino recordarlo frecuentemente, porque es uno de los crímenes, vuelvo que decimos, que tiene a mucha gente en un estado de vulnerabilidad. Mucho cuidado con eso. Margarita, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros vamos a una pausa.